Soul es la historia de un hombre que vive en Nueva York, cuyo máximo sueño es ser un pianista reconocido en el mundo del jazz. Pero mientras tanto es solamente un maestro de música de secundaria. Sin embargo, un día tiene la oportunidad de su vida para lograr su sueño. Tristemente, ese mismo día sufre un accidente que lo llevará al borde de la muerte. Al escapar de su destino, encontrará el lugar donde las almas se crean antes de nacer, y formará la alianza con una de estas almas para poder regresar a la Tierra y cumplir con su sueño. Antes de avanzar con cualquier cosa, esta película es dirigida por Pete Docter, el mismo hombre que nos trajo Intensamente. Y creo que no fui el único que al ver los avances e incluso un poco de la sinopsis, nos pudimos imaginar que esto podría llegar a ser muy similar a Intensamente. De hecho, a partir del momento en el que llega al mundo de las almas y empieza a ver cómo funciona y todo eso, sí empecé a sentir muchas similitudes con Intensamente, tanto en el apartado visual como en el conceptual, por lo que me llegué a preocupar de que la película podía llegar a ser un autoplagio del autor, compartir demasiadas similitudes al grado que tuviera que ser comparada con esta película. Y no es así, debido a que únicamente pasan a este mundo durante unos 10 o 15 minutos y después regresan a la Tierra, solamente que, vaya, esto no es spoiler y de hecho recomiendo que lo escuchen por si no se animan a verla por este temor. Joe y el alma 22 regresan a la Tierra pero cambian de cuerpos. 22 está en el cuerpo de Joe y Joe está en el cuerpo de un gato. Y él en el cuerpo del gato tiene que ayudar a 22 a cómo controlar su cuerpo, a cómo controlar sus relaciones con otras personas. Y eso es justamente a lo que lleva a que se desaten una serie de conflictos emocionales, tanto para Joe como las personas que están a su alrededor. Creo que este es el perfecto ejemplo de lo que es una película de Pixar. El estudio ha sido conocido durante muchísimos años, desde prácticamente su primer película, como un estudio que crea grandes historias originales y que tienen un buen mensaje. Pero creo que lo principal que destaca a Pixar, al menos en mi opinión, es el hecho de que hacen películas para todo público, familiares, que los niños pueden ver sin ningún problema, pero que al mismo tiempo por detrás hay un mensaje escondido, o a veces no tan escondido, para los adultos. Películas que, si bien niños de todas las edades pueden disfrutar, particularmente los adultos van a entender ese mensaje mucho mejor, y eso es algo que yo admiro muchísimo de este estudio. Y la razón por la que digo que Soul es el perfecto ejemplo de una película de Pixar es porque creo que todos esperamos exactamente eso desde que vimos los trailers. Sin embargo, incluso con eso en mente, yo diría que esta es la película más adulta que ha hecho Pixar. Pero esto es un arma de doble filo, porque juega tanto a su favor como en su contra. Y lo voy a explicar a continuación. La razón por la que digo que es la película más adulta es porque se mete a unas ideas bastante filosóficas, no tan fáciles de comprender. Aunque bueno, tampoco es nada del otro mundo. Es muy digerible para los niños, pero no es una lección tan fácil de comprender como los sentimientos, ¿no? Que está bien estar triste, está bien estar enojado, tú eres sentimientos, volviendo a poner de comparación a Intensamente. Y podría ser lo mismo con otras películas de Pixar, pero Soul aquí habla sobre el yo, qué significa estar vivo, qué significa tener un propósito, qué significan los sueños para la vida y todo eso. Y aunque la resolución final es cliché, y es lo que todo el mundo te dice cuando tienes una duda existencial así, el hecho de que tengamos dudas existenciales así significa que este tipo de problemas son los problemas que siguen teniendo los adultos, incluso muchos años después. Muchos filósofos han tenido incluso también esta misma idea, y es por eso que la película se recarga un poco más en ese sentido filosófico, que nuevamente nunca es muy profunda en ese aspecto, como que da lecciones de filosofía y todo eso, ¿no? Pero al menos sí da esa sensación de que estamos viendo algo muy profundo. Entonces cada una de las escenas generalmente llevan a conversaciones profundas entre los personajes que están interactuando, dejando de lado aspectos de comedia, de persecuciones, de escenas de acción y otros elementos fantásticos que podemos encontrar en otras películas de Pixar, pero que a pesar de que están minimizados, esos elementos se siguen pudiendo encontrar, por lo que algunas escenas que podrían ser un poco más adultas terminan siendo un poco infantilizadas. Y por esa misma razón creo que la película no es tan entretenida como otras películas de Pixar, pero porque creo que es mucho más fácil querer volver a ver por valores de entretenimiento, o Ratatouille, o Up, o cualquiera de Toy Story. Todas esas son mucho más entretenidas y que no dejan de tener un mensaje de trasfondo valioso para los adultos. Mientras que para volver a ver Soul, tienes que tener en cuenta que va a ser un viaje meramente emocional, lo cual no tiene nada de malo, pero
creo que para los niños, que también son público al que se dirige esta película, podría llegar a aburrirlos y para algunos adultos podría ser lenta en algunos momentos. Siento que esta reseña va a ser un tanto corta porque creo que con esto ya he hablado de todo lo bueno y lo malo que tiene Soul. Vaya, lo demás siento que lo podemos obviar. La animación es de Pixar. Ya con eso dije todo. Los personajes son muy bien escritos y vaya, ayudan muchísimo a la historia que se está queriendo contar. Y pues la música, aunque sí es muy buena, creo que en algunos momentos en los que debería ser un poco más notoria, es muy baja o muy lenta y siento que no queda tan acorde a lo que se está viendo en pantalla, pero a pesar de eso sigue siendo muy buena música. Y bueno, es la primera vez que Trent Reznor y Atticus Ross componen para Pixar. Ellos ya ganaron un Oscar por La Red Social y creo que la música de esta película es muy similar a la de La Red Social. Pero sí, básicamente esto es lo mejor y lo peor de Soul, y básicamente todo lo que tengo que decir en esta reseña. Es una película muy adulta, con temas muy filosóficos y muy profundos, lo cual es muy bueno, y que a pesar de eso pueden ver los niños y aprender un poco de eso, pero que carece de otros elementos un poco más entretenidos que pueden alentar un poco la trama y que para los niños podría no ser tan atractiva. Pero ese es un detalle muy pequeño. Lo positivo es mucho más valioso que lo negativo. Son solamente pequeños detalles, salvo en el final. El final, en mi opinión, se queda a medias y no necesariamente complementa el mensaje que se quería dar en la película. No voy a dar spoilers, pero sí quiero hablar de eso, y a lo mejor al hablar ustedes se podrían imaginar qué es lo que pasa al final. Entonces, esta es una advertencia de medio spoilers. La razón por la que creo que esta decisión del final es grave es porque, vaya, el mensaje que se quería dar en la película es un poco demeritado por lo que pasa al final. Sobre todo tras el clímax, que es un clímax muy bonito, de lo mejor que ha hecho Pixar. Yo digo que está a la altura de la primera parte de Up, que todo el mundo llora con eso. Este clímax es impresionantemente bello, únicamente música y imágenes. Creo que eso parecía apuntar hacia cierta decisión que al final no se atrevieron a tomar. Puedo entender también por qué. No sé si necesariamente haber tomado esa decisión hubiera sido mejor. Bueno, quiero decir sí. Sí hubiera sido mejor para la película, para el guión, para el mensaje. Pero pudo haber sido una decisión que hubiera dejado un sabor de boca triste comparado con el sabor de boca pues esperanzador que da este otro final. Sí entiendo por qué lo tomaron, pero a pesar de eso creo que el mensaje hubiera sido mucho mejor y mucho más contundente si hubieran tomado esta otra decisión. Pero además por el guión, por el tipo de historia y pues sí, por el mensaje que se estaba dando, no hubiera sido una decisión completamente triste. Y no es algo que no haya hecho Pixar antes, como en Intensamente o en Coco. Pero claro, no eran el personaje principal y con el que pasamos con toda la película. Entonces sí, admito claro que la decisión no necesariamente le hubiera gustado a todos. Pero sí puedo ver que no era lo que estaban intentando desde el principio. Me parece que sí fue una decisión de último momento, porque la manera en la que se van por la tangente de esa decisión que se veía tan clara desde el principio sale muy de la nada, con una buena justificación, eso sí, pero se siente más como un Deus Ex Machina que como una debida progresión de las cosas, porque es muy fugaz. El final ni te deja sentirlo, simplemente toman esa decisión, 2 palabras más, se acaba la película. Creo que este final es lo más negativo que puedo decir de una película que por lo general lo hace todo bastante bien. Soul tiene el premio de ser la película de Pixar más para adultos, con temas más profundos, pero es algo que también juega un poco en su contra. La película probablemente se sentiría un poco más completa si se hubiera apuntado a ser un poco más para niños o a ser completamente para adultos. Sin embargo, al estar en este punto intermedio que a veces parece más de indecisión que de equilibrio, es como la película no alcanza el potencial que prometió tener. Pero a pesar de eso sigue siendo una magnífica historia, una magnífica película y es en mi opinión una A-. Pues sí, Soul es de las mejores películas del año, cumple con el sello de calidad Pixar. Por ahí se encontrará en medio, un medio un poco arriba, pero vaya, o sea, hablando de Pixar y de las películas que tiene Pixar, eso no significa nada malo.
Suscríbanse, denle like a este video y comenten aquí abajo si les gustó Soul, qué opinaron y cómo les hubiera gustado que terminara la película. Yo me despido de ustedes, soy Guillermo Rojas, nos vemos la próxima. Corte.